El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 10. No podemos dejar que esto se escape. Tú arrójate desde la azotea. Izuku se sintió incómodo con esos graffiti en particular, aunque quizás por eso había elegido limpiar esa zona. No pudo evitar preguntarse a cuántas personas más les habría dicho esto Bakugou para que alguien lo pintara con aerosol en la casa de su familia. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Izuku, pues esta vez fue él quien ayudó a los Bakugou a limpiar el graffiti de su casa, en lugar de al revés. Aunque, en realidad, comparado con lo que había visto escrito en el apartamento de su familia, los insultos que Izuku había visto eran insignificantes. Asesino de policías, madre de un psicópata, debiste haber ahogado a ese bastardo en ese momento. Solo estaban él y Masaru, limpiando las amenazas e insultos. El hombre callado parecía querer frotarse los nudillos hasta los huesos con tanta fuerza. Inko estaba dentro de la casa, haciendo lo que podía para consolar a Mitsuki. A diferencia de su esposo, quien parecía estar a punto de estallar de ira consigo mismo, Mitsuki parecía vacía, incapaz de levantarse de la cama sola, sin alimentarse ni bañarse, con la mirada perdida, a veces fija en fotos de bebé de su hijo. Izuku, gracias, se atrevió a decir Masaru al terminar, aunque con la resignación de quien sabía que pronto tendría que repetir el mismo trabajo. Era una mirada que Izuku había visto en el espejo en el pasado. No hay problema, tío Masaru, respondió Izuku, escurriendo la esponja. ¿Puedo ayudarte en algo más? Masaru esbozó una débil sonrisa. No. Pero agradezco la oferta. Tú y tu madre nos han dado un gran consuelo. Masaru miró su reloj y suspiró. Deberían irse ya si quieren volver a la UA a tiempo para el toque de queda. Mientras guardaban sus utensilios de limpieza, Izuku deseaba que él y su madre pudieran quedarse más tiempo, sobre todo para hacer más por sus amigos, pero también por el olor del katsudon de su madre que impregnaba la cocina de los Bakugou. Inko estaba terminando de lavar los platos cuando Izuku y Masaru entraron. Masaru, te prepararé a ti y a Mitsuki algo de cenar, solo tienes que recalentarlo cuando estés listo. Gracias, Inko, respondió Masaru agradecido. Inko llamativamente e Izuku la siguieron a la sala, donde Mitsuki estaba sentada. Recordó el pánico de Mitsuki cuando Katsuki fue secuestrado el año pasado, pero no estaba seguro de si esto era peor o mejor. Mitsuki estaba sentado rígidamente en una silla, sin reaccionar a nada de lo que sucedía a su alrededor. Inko se arrodilló junto a su amiga y la abrazó. Mitsuki, te preparé katsudon, por favor, cómelo todo, ¿de acuerdo? Cuídate, por favor. Habló en voz baja, con la cabeza de Mitsuki apoyada en su hombro. Izuku se acercó y abrazó a Mitsuki a su vez. Esto no es tu culpa, tía Mitsuki. Eres fuerte, vas a superar esto. Deseó tener algo mejor que decir, que todo iba a estar bien, pero eso parecía un optimismo ingenuo. Mitsuki había perdido a su hijo. Estaba atrapado en prisión el resto de su vida, destruyendo varias vidas en el proceso. Sintió lágrimas en el hombro al alejarse, esperando y rezando para que su tía honoraria se recupere. Izuku y su madre guardaron silencio mientras caminaban por la estación de tren, pasando junto a varios carteles que anunciaban nuevos trabajos en la policía y el ejército. Los vándalos habían desfigurado muchos de ellos con imágenes o frases vulgares. Los menos ofensivos decían cosas como perdedores o débiles. Izuku negó con la cabeza, intentando ignorarlos mientras él y su madre subían al tren. Mientras se alejaban de los Bakugos, Izuku no pudo evitar preguntar. ¿Crees que estarán bien? Inko jugueteó con sus pulgares. Eso espero. Parecía que su madre no podía darle más consuelo que el que Izuku podía darse cuenta a sí mismo. De hecho, parecía incluso más preocupada que él. El silencio del vagón del metro le resultaba demasiado tenso. Sin embargo, el silencio se rompió al sonar su teléfono. Al sacarlo, vio que tenía un mensaje de Uraraka, quien se había ofrecido a cuidar a Eri mientras los Midori ya visitaban a los Bakugou. A pesar de lo que Izuku y su madre acababan de comentar, al ver lo que Uraraka le había enviado, resopló. ¿Qué pasa? Preguntó a Inko con curiosidad. Sonriendo, Izuku le mostró la foto que Uraraka le había enviado. Uraraka estaba desplomada sobre una mesa, llorando dramáticamente por la derrota, mientras Eri le daba palmaditas en la cabeza en señal de compasión. Un tablero de ajedrez entre ambas mostraba que las piezas blancas de Eri dominaban el juego, mientras que una pizarra blanca detrás de ellas mostraba que Eri había ganado 5 partidas contra 0 de Uraraka. Midoriya, Eri me está haciendo bullying. El texto de Uraraka decía. ¡Ay, pobrecita! Se rió Inko.
¿Eso significa que le vas a pagar más o menos? Preguntó Izuku en broma. Izuku. Gritó Inko con fingido horror, y los dos se estallaron en una risa muy necesaria. Izuku y su madre se relajaron al ver que su ánimo mejoraba. Miró su reloj y se le ocurrió una idea. Oye mamá, sé que tenemos que llegar a Wa antes del toque de queda, pero tenemos un poco de tiempo. ¿Te gustaría visitar el mercado? Inko pensó por un momento irritante. ¿Sabes? Eso estaría bien. Hagámoslo. Los dos se desviaron de la UA y llegaron a la calle Korusk, una amplia zona donde últimamente se habían instalado varios vendedores, transformándose poco a poco en pequeños negocios que salpicaban la calle. Tan solo un mes antes, esta zona estaba tan desposeída por el colapso del sistema de héroes como cualquier otro lugar. Muchas de las cadenas que controlaban las industrias del entretenimiento, la gastronomía y la moda del país habían quebrado o abandonado el país por completo. Sin embargo, tras la decisión del gobierno japonés de legalizar el uso público de quirks, se produjo un auge de pequeños negocios privados. Ahora, los ciudadanos japoneses podían usar sus peculiaridades para obtener beneficios sin repercusiones. En lugar de una cadena de heladerías de una marca reconocida, había varios camiones de helados atendidos por pequeños equipos de hombres y mujeres con peculiaridades de hielo, lo que les permitía congelar sus creaciones con mayor facilidad que en un congelador caro e incluso prolongar su duración fuera de los camiones. En una esquina de Korsut, un hombre exhibía una peculiaridad de manipulación de metales relativamente débil. Tomaba trozos de láminas de aluminio y los transformaba lentamente en cuencos ornamentados, estatuas de animales y juguetes. Un sastre vendía vestidos personalizados al gusto del comprador con un quirk simple que cambiaba el color y la textura de la tela. Un carpintero cultivaba mesas y sillas a partir de macetas con tierra, usando un capricho que aceleraba y manipulaba el crecimiento de las plantas. Una zona del mercado estaba despejada por obras, donde Izuku e Inko pudieron ver los restos de lo que una vez fue el edificio más grande de la calle, en remodelación, sobre el cual estaba una gran valla publicitaria con la ahora infame cara narigona de Rikiya Yotsubashi, exdirector ejecutivo de Death. Había una extraña ironía en la situación, pensó Izuku mientras él y su madre disfrutaban de la vista comiendo helado. Técnicamente, Yotsubashi estaba consiguiendo lo que quería. Que la gente pudiera usar sus quirks con mayor libertad, el levantamiento de las restricciones sobre el uso de quirks era el objetivo principal de la ELSP, pero debido a su disposición a cometer actos terroristas, nunca podría disfrutarlo. En todo caso, las acciones violentas y la ideología de la ELSP se estaban utilizando como principal justificación para quienes se oponían al levantamiento de la prohibición del uso de quirks en público. Yotsubashi era visto de forma similar a Bakugou en ese sentido. Música fuerte y alegre sonaba por toda la calle Korusk, apenas logrando ahogar los cánticos y gritos que provenían de más abajo. Al llegar al final de la calle, Izuku e Inko vieron el único puesto sin cola. Un reclutador de policías. A juzgar por la expresión fija y cansada del reclutador y la pila de panfletos intactos a su lado, parecía como si no hubiera visto nada en todo el día. Era, por desgracia, una imagen familiar para Izuku. Tras la caída del sistema de héroes, el gobierno había estado presionando para que se reclutara más gente para la policía del país. El único problema era que a nadie le interesaba. Era un eco lamentable de lo que Olmig le había dicho a Izuku hacía un año. La gente no respetaba a la policía. Si bien los héroes habían perdido popularidad, al ser vistos como agentes decadentes de una oligarquía corrupta, habían moldeado la percepción pública de las fuerzas del orden durante décadas. Las imágenes de fama, fortuna y emoción. La policía, los bomberos e incluso las FATG eran vistos como soldados rasos, básicamente ayudantes y conserjes de los servicios de emergencia. No era difícil entender por qué la policía tenía dificultades para aumentar su número. ¿Por qué el público tendría interés en unirse a las fuerzas del orden cuando se les había arrebatado toda la riqueza y el glamour? El hecho era que la policía carecía de los fondos, el personal y el apoyo público necesarios para mantener adecuadamente el orden público en el país. Durante meses, celebre un mercado al aire libre como este habría sido imposible. Esto llevó al primer ministro a tomar una medida que probablemente lo destituiría en las próximas elecciones. Ambos extremos de las calles estaban custodiados por un grupo de soldados. Sin embargo, estos soldados no pertenecían a la JSDF, ni siquiera eran japoneses, sino que llevaban cascos azules brillantes de la ONU.
Con el principal cuerpo de seguridad del país disuelto, incapaz de apoyar lo suficiente a la policía y en constante anarquía por todo el país, el gobierno japonés se vio obligado a solicitar la ayuda de la ONU para la vigilancia del país. De cierto modo, la decisión fue de gran ayuda, ya que la ONU logró proporcionar el personal necesario para proteger su infraestructura en su reconstrucción, pero fue un trabajo amargo. Tener tropas extranjeras patrullando las calles del país recordaba demasiado a la ocupación estadounidense tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Requerir ayuda externa simplemente para vigilar su propio país, especialmente tras los escándalos de la renuncia de Japón a la membresía de la AMH y la revelación de tanta corrupción, fue otro duro golpe para el orgullo nacional. Por lo tanto, si bien la presencia de los soldados fue lo que permitió que la calle Kursk se volviera tan próspera, también fueron la razón de la multitud masiva de manifestantes que coreaban y gritaban fuera del mercado. La música apenas logró ahogar sus gritos lo suficiente como para permitir que los compradores hicieran sus compras en paz. Muchos sobrepasaban las barreras que los soldados habían erigido, gritando y amenazando a los soldados con sus peculiaridades y agitando pancartas. Sin ocupación váyanse de nuestro país, arresten a los traidores. Estas eran algunas de las frases más amables en las pancartas que los manifestantes ondeaban y coreaban. Algunos denunciaban al primer ministro y a miembros específicos de la Dieta como traidores. Algunas incluso portaban efigies de figuras del gobierno colgadas de farolas o frente a pelotones de fusilamiento. Otros protestaban contra la legalización del uso público de los tones, ondeando pancartas con la leyenda "Protejamos nuestros trabajos", reflejando el sentimiento de algunos detractores de la legalización de los quirks, quienes temían que las personas fueran excluidas de ciertas profesiones por individuos con quirks específicos para esos puestos, o que se les obligara a ejercer ciertas profesiones debido a sus quirks. La mayoría parecía simplemente protestar contra el gobierno en general, como lo habían hecho desde Haku. En realidad, las protestas eran ruidosas y amenazantes, pero Izuku e Inko no querían correr el riesgo de volverse violentas e hicieron todo lo posible por escaparse sin ser detectados. ¿Sabes?, murmuró Inko mientras se alejaban del mercado y de la multitud. Entiendo que la gente está enfadada con el primer ministro, pero este hombre simplemente está haciendo lo que puede en una situación tan difícil. Izuku ascendió. Se había esforzado por ser amable con los soldados, sonriéndoles siempre que podía. Incluso conoció a algunos que custodiaban a. Más allá de la cortesía, parecía que merecía una gratitud básica hacia quienes arriesgaban sus vidas por un país que ni siquiera era el suyo. Las calles alejadas de Kursk no estaban tan concurridas, pero había más gente que en los meses anteriores. A pesar de las quejas que la gente tenía sobre la presencia de soldados extranjeros, al menos les hacían sentir lo suficientemente seguros como para salir de casa. Sin embargo, mientras caminaban, ambos oyeron un débil grito a lo lejos. ¡Ayuda! ¿Que alguien me ayude, por favor? Izuku e Inko quedaron paralizados. Izuku se concentró en el origen del sonido y, quizás 2 cuadras más adelante, vio a una mujer muy alta que salía corriendo del callejón. Se dio la vuelta, suplicando a cualquiera que pudiera oírla. Por favor. ¿Que alguien me ayude, por favor? Sin pensarlo, Izuku corrió tras la mujer, a pesar del grito de alarma de su madre. Izuku, espera. Llama a la policía o a los soldados. Gritó Izuku por encima del hombro. Al acercarse, Izuku vio que la mujer era heteromorfa, lo que le daba la apariencia de un gran zorro azul con cabello rubio. La mujer se giró frenéticamente hacia todos los presentes, pero todos los transeúntes la ignoraron o retrocedieron, aparentemente asustados por su apariencia. Ahí está. Gritó otra voz mientras Izuku aún estaba a 1 cuadra de distancia, mientras 3 hombres armados con cuchillos y lo que parecía equipo de apoyo del mercado negro salían del mismo callejón del que había huido la mujer. ¡No! Por favor, no he hecho nada. Gritó la mujer, huyendo por otro callejón antes de que Izuku pudiera alcanzarla. Los hombres gritaron y la persiguieron, sin hacer caso de sus súplicas. Izuku corrió por el mismo callejón, gritándoles a los hombres que se detuvieran, aunque o lo ignoraron o no lo oyeron por la adrenalina que tenían. Por un instante, Izuku perdió de vista a los hombres, solo para oír un grito de dolor en otro callejón, que acalló, viendo a la mujer acurrucada contra la pared con una herida en el brazo, acorralada por los 3 hombres, que la apuntaban con sus armas. Solo intentas hacernos bajar la guardia. Toma esto, monstruo. Uno de los hombres, equipado con una especie de cañón, comenzó a cargarlo, apuntando a la mujer, que seguía llorando y suplicando por su vida.
Justo antes de que el dispositivo pudiera disparar, Izuku chocó contra el hombre detrás, desviando su disparo hacia el cielo. ¡Ay! ¿Qué? Izuku, lleno de adrenalina y dándose cuenta de que estos tres hombres estaban armados hasta los dientes y listos para matar, se paró frente a la mujer caída con los brazos abiertos. «Déjenla en paz». Quítate», gritó uno de los hombres, blandiendo un cuchillo grande. «Estábamos a punto de atrapar a esta villana antes de que ella pudiera atraparnos». «Esta mujer no es una villana», gritó Izuku. «Solo intenta escapar de ti». «¿De qué otra manera se supone que vamos a lidiar con alguien con esa pinta?», gruñó el tercer hombre, señalando a la mujer. «Mírala. Es claramente una villana. Esta mujer no ha hecho nada. Si acaso, son ustedes los que están actuando como villanos. Ahora salgan de aquí, ya llamé a la policía», gritó Izuku, intentando alzar la voz lo más alto posible y diciendo lo primero que se le ocurrió para que estos hombres se fueran. Sin embargo, parecían demasiado intolerantes y apuntaron con sus armas a Izuku. «Si vas a interponerte en nuestro camino, eres tan malo como ella». Izuku se mantuvo firme, maldiciendo no poder hacer más, con la esperanza de al menos ganar tiempo para que esta mujer escapara. Sin embargo, antes de que los tres hombres pudieran abalanzarse sobre Izuku, otra voz gritó, acompañada por el sonido de pasos apresurados. «Suelten sus armas ahora». Un escuadrón de soldados de la ONU apareció detrás de los tres hombres, tras haber corrido por el callejón, apuntándolos con sus fusiles de asalto. El líder de los tres, estúpidamente, apuntó con su cañón a los soldados. «Piérdete. No tienes derecho a...». «Estallido». El hombre gritó cuando uno de los soldados le disparó en el hombro, obligándolo a soltar el cañón y caer al suelo. Otro de los hombres suplicó desesperadamente. «Oigan, se equivocan, ella es la...». Los soldados no lo dejaron terminar y le golpearon la cara con la culata de un fusil al no soltar el cuchillo, rompiéndole la nariz y varios dientes. El tercer hombre finalmente captó la señal y soltó el arma, con las manos detrás de la cabeza, mientras un soldado lo obligaba a arrodillarse y lo esposaba. Al ver que los tres hombres estaban inmovilizados, Izuku se giró hacia la mujer. Ella lo miraba fijamente, temblando y probablemente en estado de shock por lo que le había sucedido. «¿Estás bien? ¿Cuánto te duele el brazo?». La mujer no le respondió de inmediato. «Gracias», gimió, antes de romper a llorar. Izuku, torpemente, puso una mano sobre el hombro de la mujer para intentar consolarla. «Mi nombre es Izuku Midoriya. Ippan Hosei». Izuku se quedó con Ippan mientras los soldados la revisaban para ver si tenía heridas. Por suerte, solo le habían rozado el brazo, y la interrogaron a ella, a él y, más tarde, a Inko cuando los alcanzó. Mientras interrogaban a Inko, Izuku e Ippan permanecieron sentados en un silencio incómodo. Ippan había dejado de llorar, pero estaba encorvada, agarrándose las rodillas mientras estaba sentada en el suelo. «¿Crees que las cosas volverán a la normalidad algún día?», preguntó. Izuku pensó por un momento, luchando consigo mismo. «¿Crees que deberían?». Ippan lo miró estupefacto y explicó. «No está bien que te trataran así, que te miraran así sin motivo alguno. Pero, bueno, me trataron mal muchas veces antes de que cayera la CSPH solo por ser Kirkles». Miró tímidamente a Ippan. «¿A ti, también te trataron así antes de todo esto?». Ippan miró al suelo, sollozando. «Sí, no era tan malo, si no molestaba a nadie, la gente normalmente me dejaría en paz, pero aún podía ver cómo todos me miraban, me trataban como un villano incluso si no hubiera hecho nada». «Creo que lo entiendo», admitió Izuku. «No es que la gente me tuviera miedo, pero entiendo cómo es que la gente haga suposiciones sobre mí, que piense que no valgo tanto como los demás. A veces todavía pienso eso de mí mismo, para ser sincero». Izuku pensó en cómo Bakugou solía tratarlo, en cómo le hacían bullying y lo menospreciaban sin importar qué. Y, sin embargo, durante la mayor parte de su vida, nadie tuvo problemas con él, con su comportamiento ni con su trato a los demás. Izuku ni siquiera había pensado que la forma en que Bakugou, y tantas otras personas a las que se referían, estaban mal. Era simplemente algo que había llegado a aceptar. Se había convencido de que había algo mal en sí mismo, de que tal vez había alguna justificación para ser tratado como lo eran. Fue solo después de alejarse un poco de su amigo de la infancia y observar el comportamiento de Bakugou desde una perspectiva más externa que pudo comprender realmente lo malo como persona que era Bakugou. De hecho, había algo mal con Izuku, pero no era que fuera Kirkles.
Era que había visto a Bakugou como un héroe, de la misma manera que todos los demás lo hacían, a pesar de que prácticamente todo lo que hacía gritaba literalmente lo obvio que era más apartamento para ser un villano. Pero Bakugou simplemente había sido un ejemplo de lo retorcido que era su pensamiento. A pesar de lo destructivas que eran las acciones de Aizawa como profesor, fue aceptado y se le permitió seguir influyendo y teniendo poder sobre los estudiantes. A pesar de la actitud perversa y el acoso sexual de Mineta, se demostró que no era algo por lo que valiera la pena enojarse. ¿Cuántas otras personas así existían en esta sociedad? ¿Cuántos simplemente los aceptaban, simplemente porque se les ponía bajo la etiqueta de heroicos? ¿Cuántas personas eran lastimadas porque se les ponía bajo la etiqueta de villanos o débiles? Había tantas cosas que Izuku había llegado a aceptar solo para darse cuenta de lo equivocado que estaba. Señaló hacia la calle. ¿Has visto a esos manifestantes en el mercado? Los que protestan contra los soldados de la ONU. Entiendo su enojo por la presencia de los soldados, pero la cuestión es que tampoco los veo en la caseta de reclutamiento. No están haciendo nada sobre la razón por la cual los soldados están aquí. Hace unos meses, la gente estaba enojada con los héroes por lo ocurrido en Haku y por lo que la ONU descubrió sobre la CSPH, pero luego se enojó con los héroes que renunciaron. La forma en que la gente piensa, enojarse porque los héroes no están ahí para protegerlos, pero no están dispuestos a hacer nada para ayudar a nadie más, eso está mal. Ipan se acurrucó aún más, recordando a todas las personas que la habían ignorado cuando estaba pidiendo ayuda, y que solo había sido salvada en el último minuto por este estudiante de secundaria. Y la forma en que todos parecen pensar sobre ciertas personas, como los heteromorfos como tú o los Kirkles como yo, que está bien que nos lastimen o nos menosprecien. Hay algo mal en nuestra forma de pensar. Había algo mal antes de la caída del CSPH. El regreso de los héroes no lo solucionaría. Creo que necesitamos cambiar mucho más que simplemente tener gente que nos haga sentir seguros. Con el rostro aún entre las rodillas, Ipan giró la mirada hacia Izuku. ¿Qué crees que deberíamos hacer entonces? Izuku sospechó. No lo sé. Es algo que tendremos que averiguar. Pero, Izuku sacó una pequeña escultura de conejo hecha por uno de los comerciantes de Korusk. El escultor creó su obra con trozos de latas de refresco verdes trituradas. Literalmente, estaba hecha de basura, pero a Izuku le pareció fascinante y genial la baratija, el detalle que el hombre había puesto en su obra, por no mencionar las ideas que había detrás. Que un hombre hubiera encontrado la manera de tomar algo que de otro modo se habría convertido en otro trozo de basura, y gracias a la nueva ley, y con un poco de tiempo y esfuerzo, había logrado convertirlo en una obra de arte. Aunque las cosas no estén bien ahora, quizás puedan mejorar. Sé que nos cuesta aceptarlo, pero siento que todo lo que ha estado pasando nos hace reflexionar honestamente sobre nosotros mismos. Izuku le entregó la escultura a Ipan, una ofrenda para intentar animarla. Creo que va a ser muy difícil por un tiempo. Nos ha dolido mucho lo que pasó, y parece que todo el mundo piensa que somos personas terribles por dejar que las cosas se pusieran tan mal. Pero, bueno, ahora que sabemos lo mucho que nos equivocamos, quizás nos anime a todos a esforzarnos más para no cometer los mismos errores. Ipan tomó la escultura, ya a pesar de todo lo que le había pasado, y con lágrimas aún en los ojos, logró esbozar una pequeña sonrisa.